Es muy importante esta revelación, este conocimiento de esta verdad, para que nosotros podamos posicionarnos como los verdaderos discípulos de Yeshua. Pero es importante que entendamos que Israel es nuestro reloj profético. Todo lo que pasa en Israel tiene que ser de nuestro interés, para que nosotros podamos para que nos podamos entender lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la atmósfera bajo la cual estamos en este tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo depende de lo que está ocurriendo en Israel. Y en este momento hay dos cosas puntuales que están ocurriendo en Israel. Y la primera de ellas es que el muro de los lamentos, la única pared que quedó del templo de Herodes, que fue destruido por Tito en el tiempo de los romanos, está a punto de ser destruida. Ya los palestinos amenazaron con que iban a destruir el muro de los lamentos. Hay una gran amenaza de que allí, el único lugar donde el pueblo va a orar, se ha destruido. Pero si vamos a la palabra, fue el mismo Yeshua quien dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. O sea que aunque duele, porque cuando yo lo leí esta mañana, yo, wow, qué dolor en mi corazón. Pero entiendo que es para que se cumpla la palabra, porque escrito está, que no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y ahí estaba el muro de los lamentos, que es un lugar de demasiada importancia para el pueblo de Israel. Y ya los palestinos en esta semana están dispuestos a dictar una resolución donde autorice la entrada a ese lugar que le pertenece al pueblo de Israel en esa parte, para destruir el muro de los lamentos. Vemos que naciones como Francia también están de acuerdo en mandar ejércitos a esa zona. Yo quiero que usted diga conmigo, Yeshua está a la puerta. Yeshua está a la puerta. Se están cumpliendo delante de nuestros ojos todas las profecías. Ya son muy pocas las que restan por cumplirse. En un segundo plano, también nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos dice que nada va a ocurrir, absolutamente nada, sin que la palabra se cumpla. La palabra de Dios nos dice que habrá una guerra de Rusia contra Israel. Y ya nos damos cuenta cómo se están preparando los escenarios. No significa que sea ahora, actualmente, ya que vaya a pasar. Pero sí nos tenemos que dar cuenta y tenemos que reconocer que está a punto de suceder, que ya se está estableciendo la plataforma. Rusia entró a Siria y le acaba de prohibir a Israel que entre a su espacio aéreo. Escuchen bien, ya Rusia está tomando medidas en contra del pueblo de Dios. Y nosotros vemos por las escrituras que ahí vendrá la guerra de Gog y Magog, cuando se levantará Rusia unido al pueblo árabe en contra del pueblo de Dios. Pero eso pasará ya más adelante. Pero ya estamos viendo los primeros vestigios de cómo se levanta Rusia en contra del pueblo de Dios. Abramos nuestro entendimiento. El pueblo de Dios no puede estar dormido. El pueblo de Dios una y otra vez tengo que repetírselos. Tiene que salir de la comodidad, salir de tener los ojos puestos solamente en lo natural. Vamos a levantar nuestra mirada. Amados míos, queda muy poco tiempo para que la iglesia esté en este mundo. Y yo me acuerdo, hablando con Karina Cuniller esta mañana en la iglesia, ella me comentaba cómo en el colegio de su niña cristiano había niños que oían canciones del mundo, que llevaban un evangelio light. Y la niña de ella estaba siendo confrontada: ¿por qué, mami? ¿Por qué esta diferencia? Y ella dijo una frase que ni te dije nada, pero wow, sí, qué bien explicada está la diferencia. Ella me dijo: pueden haber muchas personas que creen, le digo a su hija, pueden haber muchas personas que creen en el Señor, que van a la iglesia, pero no toda familia se ha consagrado para el Señor. No toda familia se ha apartado absoluta y exclusivamente para Dios, para servirle a Él. Y yo quiero decirte, pueblo de Dios, que los que nos hemos consagrado para el Señor, somos la iglesia que nos vamos en las nubes con Yeshua. La iglesia de doble ánimo, o los miembros de la iglesia que andan en doble ánimo, que un día están bien, que un día están mal, que andan en emociones, que un día le creen a Dios, que otro día le creen al mundo.
lamentablemente no se van a ir con el Señor. Esto es serio. El Señor dijo que la puerta era estrecha. Estrecha es la puerta y son pocos los que van a pasar por ella. Así que despiértate, pueblo de Dios. Con dolor tenemos que ver, como lo que también el Señor dijo, de que no vendrá el Señor una vez más sin que antes se revele la apostasía y el inicuo, el hijo de perdición. Y delante de nuestros ojos estamos viendo hombres de Dios apostatar, diciendo que Dios acepta cosas y que cosas podemos hacer los cristianos, sabiendo que eso, la palabra lo tacha y lo da como malo. El pueblo de Dios está en apostasía, parte del pueblo de Dios. Ese es el tiempo donde en medio de los hijos de Dios se va a levantar a llamar bueno a lo que Dios dice que es malo y malo a lo que Dios dice que es bueno. Hay una parte dentro de la iglesia que va a empezar a hacer cosas porque va a justificarlas como que son buenas y antes decían que eran malas. Eso es apostatar de la fe. Cuando nosotros hablamos de Halloween, que se celebra el fin de semana próximo, y yo quiero alertarlos porque mi misión como pastora de esta casa es alumbrar el entendimiento de ustedes a través del Espíritu Santo. Halloween se llama Noche de Brujas. En Halloween lo que se hace es invocar a los espíritus de los muertos para que recobren vida ese día. Y fíjense que Halloween está seguido al otro día por el Día de los Muertos. Es una adoración al dios Samain, que es el dios de muertos. Y es una costumbre de los celtas. Nosotros no podemos celebrar Halloween. Nosotros no podemos unirnos a una celebración donde se invoca al mismo demonio, invocando el espíritu de los muertos. Amados míos, el que se une a esta celebración está abriendo una puerta al enemigo para que venga y tome territorio. Nosotros tenemos que entender que Halloween es una fiesta satánica y que hacían en la antigüedad festivales y los demonios se activaban y los demonios se aparecían en las casas, porque el mundo espiritual de las tinieblas existe. El que crea que no existe tiene que despertar a la verdad de que sí existe, y que cuando se invoca y hay acuerdo para invocar el mundo de las tinieblas, pues este mundo se activa y ellos piensan que todos los malos espíritus son ahuyentados en ese tiempo mientras se celebra. Decir que eso es inofensivo es ofender el nombre de Dios. Decir que la fiesta de Halloween puede celebrarse por los cristianos es apostatar de la fe. Así que vamos a estar bien apercibidos y bien atentos para que nunca nosotros caigamos en una mentira tan grande como esta. Vamos a cuidar nuestros corazones, vamos a cuidar nuestra vida espiritual. Y yo sé que después que compartamos esta palabra, nuestra conciencia van a estar más claras y más alertas al respecto. Somos los discípulos del Señor. Somos aquellos que tienen que imitar a nuestro Salvador, al Hijo del Dios Altísimo. Pero para ello tenemos que conocer, y eso me traía el Espíritu, conocer cómo era en el principio, cómo hizo el Señor en el principio al hombre, con qué propósito hizo Dios al hombre, para después entender en este tiempo cómo tenemos que volver al origen, cómo tenemos que permitir en nosotros que ese diseño sea establecido otra vez, para que nosotros podamos entonces imitar a Jesús y ser su discípulo, porque a nosotros nos ha sido dada una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza tiene implicaciones muy serias que nosotros tenemos que conocer. Por eso lo importante de entender cómo fue en el principio. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cómo de la nada absoluta Dios creó el cielo y la tierra. Y lo creó con un propósito fundamental, y era tener una relación con el hombre. Creó al hombre y lo posicionó en la tierra para relacionarse con él, para tener una relación de intimidad, para ver al hombre cumplir la palabra que él establecía, hacer las cosas como él decía, y que entonces el hombre, refiriéndose
refiriéndome en sentido general, el hombre recibiera todos los beneficios que traería a su vida esa relación con el Señor. El Señor se aparece en la creación como el Dios Elohim, el Dios creador. Y este nombre Elohim, lo primero que enseña es el atributo de justicia, dándonos a entender que el modo correcto, lo mejor para la humanidad es que la justicia de Dios sea establecida. Pero para ello el hombre iba a recibir conforme a sus obras. Eso es la justicia. Entonces el Señor supo desde el principio que el hombre iba a ser incapaz de poder actuar en perfección, y por vía de consecuencia, demostrando desde el principio su gran amor por la humanidad, añade a ese atributo de justicia la compasión, la misericordia. Y vemos entonces cómo el nombre Elohim está formado por las letras que hablan de justicia y hablan de misericordia. Vamos a ir a la Biblia. Y Rafa, no la pongas en la pantalla, porque yo he querido traer la Torá. Esta es la Torá, para que nosotros, es la palabra de Dios, los 5 primeros libros que el Señor le entregó a Moisés en el original traducido al español. Entonces la traducción es mucho más fidedigna que toda otra versión que podamos tener. Esta es la Torá, que tiene en ella los comentarios de los rabinos de lo que fue la ley dada a Moisés. Entonces yo voy a leer algunos versículos puntuales, porque lo que nos interesa ahora es todo lo relativo al contexto del hombre, de la creación del hombre, de la mujer, y cómo es su relación con el Señor, y cómo podemos llegar en este tiempo a ser verdaderos discípulos de Dios. Entonces, en el libro de Génesis, Bereshit, como se dice en hebreo, vamos a ir al día 6. Y lo primero que me llama la atención es como la Torá tiene primer día lo que ocurrió, segundo día lo que ocurrió, y ya de ahí, empezando por ahí, ya sabemos que hoy se le llama los días de la semana nombres: lunes, martes, miércoles. Yo quiero que ustedes sepan que todos esos nombres son nombres de ídolos griegos, romanos. Cuando Dios creó, habló de primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, para que nos demos cuenta cómo todas las cosas han ido siendo tan cambiadas y tan transformadas. Bien, en el día 6, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen como a nuestra semejanza. Ellos dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales, a toda la tierra y a todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Di conmigo, macho y hembra lo creó. Los bendijo Dios diciéndoles: sean fructíferos y multiplíquense, polven la tierra y conquístenla, y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra. Dijo Dios: he aquí que les he dado todas las hierbas que producen semillas que hay sobre la superficie de toda la tierra, y cada árbol que tiene frutos que dan semillas, ello será para ustedes como alimento. Y para cada bestia de la tierra, para cada ave del cielo, y para todo ser que se arrastra por la tierra, dentro del cual hay un alma viviente, cada hierba verde será como alimento. Y fue así. Y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Acaeció la tarde y se hizo la mañana, el 6º día. En el día 7, así el cielo y la tierra fueron terminados, y todas sus huestes. Y completó Dios al 7º día su obra que había hecho, y se abstuvo el 7º día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él se abstuvo. Diga conmigo, Dios se abstuvo de toda su obra que Dios creó para hacer. Estos son los productos del cielo y de la tierra, cuando fueron creados el día en que Hashem Dios hizo la tierra y el cielo. Ahora bien,
todos los árboles del campo aún no estaban en la tierra, y todas las hierbas del campo aún no habían brotado, pues Hashem, Dios, no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para que labrara el suelo. Ascendió una bruma desde la tierra y regó toda la superficie del suelo. Y Hashem, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló en sus fosas nasales el alma de vida, y el hombre se transformó en un ser vivo. Hashem, Dios, plantó un jardín en el Edén hacia el este y colocó allí al hombre al que había formado. Y Hashem, Dios, hizo que brotara de la tierra cada árbol que era agradable para la vista y bueno para el alimento, así como el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un río sale del Edén para irrigar el jardín, y de allí se divide y nacen 4 ríos. Vamos a ir ahora al verso 15. Hashem tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo custodiara. Diga conmigo, para que lo trabajara y lo custodiara. Y Hashem, Dios, le ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, pues el día que comas de él ciertamente morirás. Hashem, Dios, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré un ayudante frente a él. Varones, digan conmigo, los varones solamente: mi esposa es un ayudante frente a mí. Es un ayudante. Aquí van a pasar cosas hoy. Ahora bien, Hashem, Dios, había formado de la tierra a cada bestia del campo y a cada ave del cielo, y se los trajo al hombre para ver cómo llamaría a cada uno. Y el nombre que el hombre le diera a cada ser vivo, ese sería su nombre. Y el hombre les asignó nombres a todo el ganado y a las aves del cielo y a cada bestia del campo, pero el hombre no halló un ayudante frente a él. Entonces Hashem, Dios, hizo caer un sopor sobre el hombre, y éste se durmió. Y él tomó uno de sus costados, no una costilla, amados míos, tomó su costado, uno de sus costados, de sus 2 lados, de aquí abajo, costado, y le llenó el lugar de carne. Entonces Hashem, Dios, formó con el costado que había tomado del hombre una mujer y se la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta vez es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, pues del hombre fue tomada. Por ello el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se transformarán en una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentía vergüenza. Empero la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Hashem había hecho. Le dijo a la mujer: quizás dijo Dios, no deberán comer de ningún árbol del jardín. La mujer le dijo a la serpiente: del fruto de cualquier árbol del jardín podemos comer. Del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Dios dijo: no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer percibió que el árbol era bueno para comer, y que era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable como un medio para obtener sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y también le dio a su marido con ella, y éste comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y se percataron de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Hashem, Dios, manifestándose en el jardín hacia el atardecer. Y el hombre y su mujer se ocultaron de Hashem, Dios, entre los árboles del jardín. Hashem llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y este dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por lo cual me oculté.
Y él le dijo: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del cual te ordené que no comieras? Dijo el hombre: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Y Hashem Dios le dijo a la mujer: ¿qué es esto que tú has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Hashem Dios le dijo a la serpiente: debido a que hiciste esto, maldita eres más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré enormemente tu sufrimiento y tu preñez. Con dolor parirás a tus hijos. Aún así tu anhelo será para tu marido y él te dominará. Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que te ordené diciendo no comerás de él, maldita es la tierra a causa de ti. Oigan eso, o sea, la tierra se hizo maldición por causa del pecado de Adán. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos hará brotar para ti, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que retornes a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo retornarás. El hombre llamó a su mujer Javá, Eva, porque ella era la madre de todo ser viviente. Y Hashem Dios le hizo a Adán y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y Hashem Dios dijo: he aquí que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva por siempre. Entonces Hashem Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, él colocó a él al este del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada giratoria para custodiar el camino que conduce al árbol de la vida. Así estaban las cosas cuando Dios decide crear la tierra, el cielo, y en el sexto día crea al hombre. Entonces yo quiero tomar puntos específicos que nos van a alertar, que nos van a abrir el entendimiento acerca de cuál es nuestra situación como cristianos, como hijos de Dios en este tiempo. Y lo primero que nosotros vemos es que el sexto día el Señor crea a Adán y lo crea para relacionarse con él, pero le entrega todo el mundo a Adán. Y él iba a ser el responsable de que todo funcionara adecuadamente, de que todo funcionara de la forma correcta. Yo te lo entrego, pero tú tienes que hacer que funcione. Di conmigo: el hombre es el que tiene que hacer que el mundo funcione. Entonces Dios usa su sabiduría, premedita, o sea, de antemano planifica crear al hombre y entregarle todo lo que había creado. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces vemos a nuestra imagen que había un molde. Es como si Dios hubiese hecho un molde previo antes de crear al hombre. Entonces cuando lo crea, lo entró en ese molde, mi forma. Así creo al hombre y a mi semejanza, con la capacidad del libre albedrío, con la capacidad del razonamiento, del conocimiento, con sabiduría, con la capacidad de elección y sobre todo con la capacidad de estar cerca de Dios, de oírlo, de conocerlo, de recibir su instrucción. Entonces luego que Dios dice que lo hizo hombre, o sea, macho y hembra, entonces después que lo crea, ya no crea más nada. Llega el séptimo día. Entonces el séptimo día, imagínense que el sexto Dios crea al hombre. Y cuando lo crea, no lo pone a trabajar. Cuando lo crea, ¿qué pasa? Inmediatamente llega el séptimo día, el día de descanso con Dios, el Shabbat, el sábado, el día del descanso con Dios. Entonces el Señor crea al hombre e inmediatamente lo crea, lo entra en el tiempo de descanso. Ustedes saben el profundo mensaje que hay en ese simple hecho.
crea al hombre y de una vez lo trae para estar en su presencia, para darle una instrucción precisa donde le está diciendo: tú dependes de mí, tú no puedes hacer nada si tú no estás relacionándote conmigo. Tú fuiste creado para estar cerca de mí, fuiste creado para estar en mi presencia. Entonces es ahí, en ese sábado, en ese séptimo día, que lo anhelaba Dios, que lo anhelaba la misma tierra, anhelaba que llegara ese día de descanso, donde la presencia de Dios se iba a manifestar sobrenaturalmente, donde el mundo espiritual iba a ser activado por la intimidad del hombre con Dios en ese momento. Entonces ahí el hombre iba a recibir la dirección. El hombre iba a recibir la instrucción de parte de su creador de todo lo que Dios quería que él hiciera en la tierra. Dios crea el mundo y se lo entrega al hombre como una herramienta para que el nombre de Dios fuera enseñado, para que el nombre de Dios fuera mostrado. Y hoy, amados míos, si nosotros traemos a nuestro presente esto que sucedió ahí en el Edén, tenemos que darnos cuenta que es el mismo trato que Dios tiene con nosotros. Creó al hombre para estar en su intimidad y esto no ha variado, esto no ha sido sustituido ni eliminado. Nosotros estamos en esta tierra como primera misión, como nuestra misión fundamental, para estar cerca del Señor, para estar en su reposo, para estar en su intimidad. Y ahí en esa intimidad recibir la sabiduría, recibir la dirección. Y el mundo para ti y para mí también es un instrumento que Dios nos entregó para poder glorificar su nombre en él, para poder establecer la palabra de Dios en él, para que todo lo que nosotros usamos en esta tierra, los lugares de trabajo, las instituciones, glorifiquen el nombre de Dios, levanten el nombre de Dios. Ese es el diseño original. Tenemos que considerar todas las cosas de esta tierra como un instrumento al servicio de Dios. Dios crea al hombre para servirle a él. Y lo vamos a ir viendo con más detalle a medida que avancemos en el estudio de esta porción. Tenemos que observar que Dios usa dos palabras el día sexto. Dice que completó la obra y que se abstuvo de hacer, se abstuvo de trabajar. Entonces, cuando vemos que completó, nos tenemos que dar cuenta que terminó, ¿verdad que sí? Lo terminó el sexto día. Pero cuando una gente se abstiene de algo, ¿qué significa? Bueno, yo la voy a interrumpir, yo no he terminado, yo no la he completado, pero ya yo me abstengo de seguir trabajando, me abstengo, o sea, me detengo. Aunque haya más por hacer, yo me detengo. Eso quiso decir Dios en esta porción. Entonces, ¿qué nos trae eso al conocimiento? Que si eso fue Dios que lo hizo, tú y yo tenemos que hacerlo, porque es el ejemplo que Dios nos dejó, porque es la instrucción de Dios. Tiene que llegar un momento donde nos detengamos del trabajo, donde nos detengamos del afán, de la ansiedad de cada día, para poder entrar en la intimidad con el Señor, porque solamente nosotros vamos a depender de Dios cuando realmente nosotros estamos en su secreto, cuando estamos en su intimidad, cuando nos abstenemos del trabajo. Siempre vamos a tener cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. Por eso el mismo Dios se abstuvo, porque Él podía seguir haciendo cosas, pero se abstuvo porque tenía que estar en relación de intimidad con lo que Él creó, en una intimidad profunda con el hombre que Él trajo exactamente para que le sirviera a Él en la tierra. Pero para servirle a Él tenía que estar en su intimidad, tenía que escuchar su voz, porque de otra forma esto no podía lograrse. Así nosotros, cuando nos separamos para el Señor, cuando entendemos que tenemos que abstenernos para ir a buscarlo a Él, para estar en su presencia, le estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti, yo no dependo de mi conocimiento ni de mis proyectos, sino que yo dependo de tu voluntad, de tu soberanía, de lo que tú me digas que yo tengo que hacer, del camino que tú traces delante de mí. Entonces, el primer día que el hombre estuvo en la tierra, Dios se apartó con él. Fue el día del Shabbat. Y vemos otro punto que me llamó la atención.
es como dice que la hierba no había brotado. Dios ya creó la hierba, la vegetación, pero no había brotado, porque no había nadie que la labrara y tampoco había caído la lluvia. Dios crea al hombre, pero ¿qué pasa? Que el Señor espera que el hombre se dé cuenta que hace falta lluvia para que brote la vegetación. Entonces los rabinos han entendido que es en ese momento donde Dios espera que el hombre clame al Señor, que en esa intimidad el hombre le diga: Señor, la tierra necesita lluvia para que brote la hierba que tú creaste. Entonces, cuando el hombre clama a Dios, cuando el hombre ora al Señor para que venga la lluvia y entonces brote la vegetación que ya Él había creado. Entonces nos damos cuenta cómo la oración, cómo la relación con Dios a través de la oración tiene que estar establecida para que lo que está en los cielos se produzca en la tierra. Ese es el modo de Dios, es el método de Dios, cómo nosotros tenemos que comunicarnos con Él y a Él clamar y a Él pedirle las cosas para que puedan suceder delante de nuestros ojos. Vimos también que Dios le insufló vida al hombre, su espíritu por las fosas nasales, el alma de vida. Entonces el hombre estaba compuesto por dos materias, una terrenal y otra espiritual, carne y espíritu. Entonces, cuando Él dice que sopla al hombre, sabemos que cuando tú soplas, soplas desde tu interior. Entonces el Señor, ¿qué sopla al hombre? Sopla al hombre su naturaleza misma, su esencia misma, y lo hace entonces un ser vivo, un ser hablante. Acuérdense que los judíos llaman al hombre como el ser que ora, un ser que iba a ser capaz de hablar con Dios, de relacionarse con Dios, de orarle a Él, de pedirle a Él las cosas que el hombre veía que tenían que producirse en la tierra y tenían que suceder en este mundo natural. Entonces el hombre iba a ser capaz de usar su inteligencia, de usar su raciocinio al servicio de Dios. Sencillamente, hombre creado para servir a Dios, relacionándose con Él y poder establecer en la tierra lo que Él veía que era necesario que sucediera. ¿Piensan ustedes que hay alguna diferencia con el pueblo de Dios en este tiempo? No la hay, amados míos. De la misma forma, nosotros hemos sido llamados a que lo que fue en el origen, este diseño, sea restaurado en nuestras vidas y que esa sea nuestra concepción de nuestro paso por esta tierra. Fuimos creados para relacionarnos con Dios, para recibir su instrucción, para servirle a Él. Por vía de consecuencia, donde tú estés laborando, tú le tienes que servir a Dios. Donde tú estés, donde te muevas, a cualquier lugar, tienes que entender que fuiste creado para servirle al Señor y que todo lo que está alrededor tuyo es un instrumento para que tú puedas servirle. Y así tenemos nosotros que entenderlo y conocer que así tiene que ser donde quiera que nosotros estemos. Vemos que primero, fíjense que la palabra dice que después Él colocó en el Edén, lo colocó. O sea que primero estaba fuera. Entonces esto nos indica cómo el Señor quería que Adán y Eva vieran los espinos y los cardos que habían afuera, porque el hombre tenía libre albedrío, él iba a tener que elegir. Y entonces luego iba a ver, cuando fuese colocado en el Edén, cuál era la diferencia. Y es lo mismo que nos pasa hoy en día. Nosotros vemos qué sucede fuera de Dios, cómo está el mundo, cuáles son las consecuencias de los que viven sin Dios. Y hemos visto cuál es la vida plena, la vida de paz, de gozo, de seguridad, de esperanza que nosotros tenemos en el Señor. El Señor crea el jardín del Edén o el huerto del Edén, especialmente para que el hombre lo habitara, para que el hombre se deleitara. Entonces, el hombre en este momento sabía lo que era malo y lo que era bueno, sabía lo que era el pecado, vio los cardos y los espinos y vio la diferencia del huerto del Edén. Pero sin embargo, él no vivía en pecado, él no anhelaba el pecado, al hombre no le llamaba para nada la atención el pecado, porque el mal no había entrado a su corazón. Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían libre albedrío. No nos olvidemos de esto. Dios nos da
la capacidad para elegir, para tomar decisiones, para decidir lo que queremos nosotros mismos. Lo hizo así desde el principio y continúa siendo así en este tiempo. Entonces, cuando Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, entonces sus ojos son despertados al mal, su entendimiento es abierto al mal, y entonces sí empieza a surgir en el hombre esa naturaleza caída, esa naturaleza de bajos impulsos, esa naturaleza donde lleva al hombre a la avaricia, donde lleva al hombre al egoísmo, donde lleva al hombre al deseo desenfrenado, que todo lo que quiere es saciar su apetito carnal, su deseo de la carne. Yo quiero esto, yo lo quiero ahora, y entonces el hombre no lo refrena, quiere lo malo. Eso pasa hoy en día, eso surgió ahí en ese momento, y eso continúa de generación en generación hasta nuestro presente. Si el hombre se hubiese preservado en santidad, si el hombre no hubiese pecado, hubiese tenido una vida de paz, de seguridad por una eternidad, y no hubiese tenido que vivir las consecuencias funestas de lo que es una vida de pecado. Vemos también que Adán fue colocado en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara y para que lo guardara. Yo quiero que tú digas conmigo: yo tengo que cuidar y tengo que guardar el jardín que Dios me ha entregado. Entonces nos damos cuenta cómo Dios dice que tiene que cuidar y guardar el jardín, pero la palabra que leímos dice claramente que el Señor puso ríos, el Éufrates y otros ríos, para irrigar el jardín. Vimos que el Señor el Señor creó toda la vegetación, todo lo creó en el jardín. Adán no tuvo que hacer nada, ¿verdad que no? El Señor lo hizo todo. Entonces esto nos muestra cómo guardar y cuidar el jardín era obedecer lo que Dios le había dicho. Adán y Eva tenían que preservar la palabra que Dios les había dado y su cumplimiento. Tenían que obedecer a Dios y no realizar lo prohibido. Pero Adán y Eva no cuidaron ni guardaron el Edén, sino que permitieron que el enemigo entrara, permitieron que el enemigo tomara la autoridad y le cedieron esa autoridad al enemigo cuando ellos cayeron en escuchar la voz del enemigo a través de la serpiente y hacer lo que él le había dicho. Es doloroso ver como hoy en día, en este tiempo, de la misma manera nos pasa a ti y a mí. El Señor nos ha dado un jardín que es nuestra vida espiritual, que es ese lugar de reposo, de quietud, ese lugar donde no importa que el mundo se nos esté cayendo alrededor, ahí tú y yo estamos tranquilos, estamos confiados, podemos deleitarnos en esta vida por nuestra relación de intimidad con Él. Y muchas veces nosotros no cuidamos esa intimidad, no guardamos esa relación a través de la oración que Dios nos ha dejado como método, ese lugar espiritual donde Dios nos ha colocado para que seamos bendecidos y seamos bendición. No lo guardamos y permitimos que el enemigo tome autoridad. Entonces vemos nuestros corazones llenos de emociones dañadas, que nos llevan a cometer acciones dañadas, que dañan las relaciones interpersonales. Vemos familias divididas, esposos divorciados aún en el Evangelio. Vemos pleitos, contiendas, rivalidades entre hermanos, competencias. Nos damos cuenta cómo esos mismos sentimientos que llegaron al hombre por el pecado todavía están dentro de la iglesia de Jesucristo, porque no estamos cuidando nuestro jardín. Vemos familias destruidas, amados míos, y eso es el dolor más grande de nuestros corazones, por la rebelión, por la soberbia, por la altivez y el orgullo que entró en el Edén cuando Eva decidió escuchar lo que la serpiente le decía.
tenemos que volver al origen. Di conmigo, yo tengo que volver al origen. Tenemos que volver a ese momento donde Adán y Eva fueron colocados en el Edén y empezaron a cuidarlo y empezaron a hacer lo que Dios le decía. Empezaron a guardar ese territorio santo y hermoso, lleno de delicia que Dios le había entregado. El Señor le da una compañera a Adán y vemos como el original del esposo es Ishi y el original de la esposa es Isha. Y estos dos nombres es impresionante lo que contienen en sí mismo, porque están hablando de un compañerismo, de un apoyo, pero con Dios junto a ellos. Entonces el original, que es Isha e Ish, tienen en sus letras contenidos el nombre de Dios. La humanidad de Adán, la humanidad de Eva, pero con la presencia de Dios dentro de ellos. Y esto, amados míos, es el verdadero matrimonio. Esta es la verdadera relación entre un hombre y una mujer. Nos damos cuenta cómo Adán vio todos los animales, vio todo lo creado, y ninguno de ellos se comparaba con él. Ninguno de ellos tenía su propia naturaleza. Él no podía tener compañerismo. Entonces él mismo se dio cuenta. Por eso Dios esperó. Dice que le trajo primero los animales. Él le puso nombre a los animales conforme a la naturaleza de lo que él veía que tenía cada animal. Pero ahí ninguno podía satisfacer la necesidad de una compañera para él. El original de Ish es fuego. Yo quiero que me atiendan muy bien hombres que están en esta casa. Esto a mí me impactó. El original Ish es fuego y viene de una raíz que es Esh, E-S-H, que significa brío, entusiasmo, deseo, iniciativa, que son las características que permiten que el hombre alcance un verdadero dominio, una verdadera sabiduría y un verdadero éxito en la tierra. ¿Qué nos indica esto? Que todo hombre en el sentido literal, macho, tiene que ser un Ish. Es decir, tiene que tener la sustancia del fuego en su interior. El nombre mismo implica la naturaleza que tiene que tener el hombre. Es decir, que todo hombre a la manera de Dios, como Dios lo creó en el origen, tiene que ser un hombre que viva con entusiasmo, un hombre que viva deseoso de servirle a Dios, un hombre que tenga iniciativa, porque solo así, con la característica del fuego en su interior, podrá tener éxito en esta tierra, podrá obrar con la sabiduría de Dios y podrá desarrollarse a la manera de Dios para alcanzar el objetivo para el cual fue creado. Escuchen esto. Pero esa característica de fuego, porque el nombre Ish tiene la letra He y la letra Yud, que son las características del nombre Yahweh, las mismas letras que tiene el nombre Yahweh, tenía que estar presente. Porque el hombre sin Dios solamente es fuego, y el fuego destruye, el fuego quema. Entonces el hombre tiene que tener en su interior la totalidad del Ish, que es fuego y es presencia de Dios, para que no sea un fuego destructor, sino un fuego edificador. Entonces a él se le entrega la Isha, su amada. Pero, ay Dios mío, diga conmigo, Isha es la ayuda que se le opone. Oigan esto. La mujer, la Isha, tiene que ser el equilibrio con el hombre. La mujer es la que se le opone de frente. Eso significa Isha. Porque el hombre muchas veces puede querer hacer cosas que no son conforme al diseño de Dios. Porque el hombre muchas veces tiene pensamientos que no vienen de Dios. Entonces, si estamos hablando de que el hombre en algún momento quiere desviarse, quiere tomar decisiones fuera del propósito de Dios, tiene una compañera que está de frente, su ayuda idónea que se le contrapone,
para que el hombre vuelva y retome el camino conforme al diseño y la voluntad de Dios. El pecado dañó la relación entre el hombre y la mujer. El pecado hizo que el hombre se tomara el control absoluto de la mujer, la oprimiera y fuera su dueño absoluto. Pero cuando volvemos al diseño original, que es el diseño que tiene que ser establecido en nosotros como el pueblo redimido con la sangre de Yeshua, ese diseño original hace que el hombre sea fuego que lo encienda Dios. Que solamente se encienda porque ame a Dios, porque está consciente de que está para servirle a Él, porque sea un hombre apasionado por la palabra, apasionado por agradar el corazón de Dios, apasionado por hacer las cosas de Dios. Entonces el Señor, por su presencia en Él, enciende un fuego que lo lleva a ser un hombre de brío, de iniciativa, un hombre entusiasmado, que nunca está triste ni amargado, sino que vive en el gozo constante de la salvación, porque es el Lish, porque tiene el fuego de Dios, pero tiene la misma presencia de Dios con él. Entonces la ayuda que tiene de frente es una mujer sabia, es una mujer que su naturaleza está conformada por una dependencia absoluta de su Dios. Entonces se puede parar de frente al hombre, se puede parar de frente para oponérsele en aquellas decisiones que contravienen el propósito de Dios para su hogar y para su familia. Eso es el diseño original. Eso era Eva en la vida de Adán antes de que se produjera el pecado. Entonces, cuando la relación matrimonial, para los que ya están casados y para los que tendrán su matrimonio, tiene que ser así entre Ish y entre Isha. Entonces ahí la mujer vuelve a ser la corona del marido, su perla preciosa. Y la mujer es la que se levanta a honrar a su esposo, a admirar a su esposo y también a hacer su ayuda para caminar con él, para llevarlo, ser instrumento de Dios para que pueda alcanzar el propósito que Dios diseñó para ellos. Vemos que la mujer fue sacada del costado del hombre. Tiene que haber una unión muy fuerte entre el esposo y la esposa, entre Ish e Isha. Una unión que no se quebrante por nada. Ahí no cabe el pleito, ahí no cabe la discusión. Ellos son una sola carne. Y este punto es muy importante. Nosotros vemos cómo era en el comienzo. El hombre tiene que dejar padre, tiene que dejar madre, tiene que dejar todo para ser una sola carne con su mujer, con su Isha. Por eso en un matrimonio no hay tercera persona. Diga conmigo, un matrimonio es de un hombre y una mujer, de Ish e Isha. Ahí no cabe tercera persona. Ahí no hay mamá, ahí no hay hijos que puedan intervenir en esa relación. No hay padre, es una sola carne. Isha salió del costado de Ish y se hicieron uno, una sola carne, para juntos servir al Señor, para juntos a gobernar todo lo que Dios ponga por delante y establecer el diseño de Dios en todas las cosas. Adán y Eva, colocados en el huerto del Edén, tenían que resistir la tentación. Tú y yo, colocados en el huerto del Edén en este tiempo, que es en nuestra intimidad con el Señor, tenemos que resistir la tentación. La serpiente se levanta. Era un animal que antes del pecado estaba erguido y tenía cierta capacidad de comunicación, porque de alguna forma le habló a Eva. Así mismo nos habla el enemigo. Muchos rabinos están divididos en que si la serpiente era el mismo enemigo o si era un espíritu de muerte. Sea de muerte o no, era una enviación del maligno, ¿verdad? Fue tomado por el enemigo. Entonces engaña a Eva con el mismo engaño que el enemigo nos engaña constantemente para separarnos de la intimidad con el Señor. Y vemos que Eva abrió un espacio. Vemos que Eva
¿qué hizo? Cuando la serpiente le habla, le dice que el Señor le prohibió comer y tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el Señor no le habló de que lo tocara. El Señor le dijo que no comieran de ese árbol. Y Eva le agrega que el Señor le dijo que no lo tocaran. Y ella abrió una brecha al diablo. Con esa exageración, ella le dio autoridad al diablo para que obrara en su contra. Y eso nos pasa, gracias mi amor, eso nos pasa constantemente a nosotros. Nosotros vemos las cosas como no son, exageramos. Y la exageración es mentira, la exageración es pecado. Entonces los rabinos dicen que probablemente la serpiente hizo que Eva tocara el árbol. Oigan esto, Si ella tocaba el árbol, ella se dio cuenta que no murió. Y como ya ella le había añadido que Dios dijo que si tocaba el árbol moriría, y ella vio que lo tocó y no murió, entonces ya la serpiente pudo convencerla con facilidad de que si comía tampoco iba a morir, porque ella tocó el árbol y no le pasó nada. ¿Están entendiendo? Y así nos engaña y nos seduce el enemigo, nos pone espejismo, donde nosotros vemos que nada pasa, que todo está muy bien, pero después viene la consecuencia, viene el desastre para nuestras vidas. Eva comió del fruto y entró el mal, cuando ella se lo brinda y Adán come, a la humanidad, porque razonó con el enemigo. Nosotros no podemos tener conversaciones con el enemigo, no podemos razonar con él, porque nosotros en nuestra debilidad humana podemos caer en la tentación, oírlo y hacerle caso al enemigo y sacarnos del propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál era la finalidad? Que el hombre y la mujer fueran independientes de Dios, que el hombre y la mujer llegaran a creer que podían hacer las cosas y podían estar bien desobedeciendo al Señor. Y ese es el estilo de vida de muchos cristianos que creen que pueden sin Dios, que sin orar, sin estar en intimidad, sin estar en ese reposo para el cual fueron creados, pueden subsistir y que nada malo va a pasar. Pero tenemos que abrir nuestros ojos. Nosotros no podemos pretender que las cosas estén bien en nuestras vidas, que nosotros seamos bendecidos, que el orden de Dios llegue a nosotros si nosotros no estamos en la presencia del Señor, en su intimidad y sirviéndole a Él, porque para nosotros eso es lo más importante, porque para eso fuimos creados, para servirle a Dios. Eva fue donde Adán, le repitió todo lo que la serpiente le había dicho, y Adán lo creyó y comió. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos cayeron de la altura espiritual donde Dios los había colocado. Tenían una relación perfecta, su vida empezó en el Shabbat, su vida empezó en la intimidad con Dios, su vida en la tierra empezó en esa dependencia del Señor, pero todo esto de inmediato desapareció. Ya su cuerpo solamente no iba a estar al servicio de Dios, sino que ahora iba a estar al servicio de las lujurias de la carne. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Hashem, de su Dios, sino que escucharon la voz del enemigo. Es entonces cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde ellos estaban, sino porque quería provocar un arrepentimiento en sus vidas, porque quería, como yo en el nombre del Señor les pido ahora que ustedes se analicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Están realmente en la intimidad con el Señor? ¿O su cuerpo todavía está cubierto de ropas de inmundicia como tuvieron que cubrirse ellos? ¿O realmente han aceptado la cobertura que Dios les puso para cubrir su desnudez? Dice la palabra que el término que Adán usa cuando la expresión yo comí, esa expresión en el idioma hebreo, él la dijo en futuro, queriendo decirle, yo comí y volvería a comer. Esto es doloroso, amados míos. Y con todo, ahí estaba el amor de Dios para ponerle una nueva vestidura. Ya no eran dignos del paraíso. Ya no podían tener esa comunión perfecta con el Señor, porque el pecado los desligó. Y Dios tuvo que expulsarlos del Edén, para que no comieran también del árbol de la vida y por una eternidad
estuviesen persiguiendo las gratificaciones de su carne, las lujurias de la carne, las pasiones desordenadas, y se olvidaran de lo más importante para lo cual fueron creados, que era su intimidad con el Señor.